Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Desde el área de cultura vamos a hacer presentación del programa de actividades que tenemos planeado hasta noviembre. Os agradezco muchísimo que hayáis venido de muchos sitios, de distintos círculos, ¿sí? A todos vosotros, compañeros del CTA, amigos, y sobre todo a Juan Carlos también, porque ha hecho un alto en el camino, pequeño pero ha hecho un alto, para hablar un poquitín aquí de la significatividad que tiene cultura en toda España, en la sociedad y donde estamos en Cantabria especialmente. Después de él presentaremos ya la mesa de narrativa con los compañeros Pablo, Juan, Marta y Celia, que vienen desde fuera. Muchísimas gracias y que disfrutéis. Muchísimas gracias por la invitación. Sabéis que siempre que me convocan, ¿no?, los círculos o actos, aunque aparentemente sean minoritarios, ahí estoy porque creo que pequeños granos de arena hacen, ¿no?, la montaña. Pierre Bourdieu, que era uno de los sociólogos más relevantes, ¿no?, del mundo francés, él una vez al mes iba a algún instituto de la periferia a reunirse con 8, con 10 estudiantes que a lo mejor de partida no les interesaba un pimiento, nada, de ese señor catedrático, ¿no?, de la universidad, pero sin embargo él entendía que tenía que ir a esos barrios de la periferia a trasladar su conocimiento, y eso sumaba, ¿no? Y creo que esa es la actitud correcta. La semana pasada estaba en Madrid Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, presentando un libro sobre la Revolución Rusa. Y allí en la discusión se planteó que siempre en las revoluciones hay dos momentos. Y viene al caso traerlo porque nosotros nos sentimos revolucionarios. La revolución ya no tiene que ver con pegar tiros, ¿no?, ni asaltar el Palacio de Invierno. La revolución es hacer posible lo imposible. En América Latina la revolución, decía Lula, es comer 3 veces al día. Cuando de repente garantizas que el pueblo coma 3 veces al día, te conviertes en un revolucionario, tanto es que te dan un golpe de Estado para tumbarte. Aunque ahora los golpes de Estado ya no necesitan bombardear el Palacio de la Moneda, sino que lo puedes dar a través de los parlamentos y a través de jueces corruptos, ¿no? Creo que somos revolucionarios porque intentamos hacer posible lo imposible. Y en ese sentido, la conmemoración del aniversario de la Revolución Rusa nos convoca sobre todo porque nos están diciendo que ahí no hay nada que aprender. Como que están intentando presentarnos la Revolución Rusa como Stalin. Y no es verdad, Stalin vino después. Después también de un proceso en donde se frenó la posibilidad de que esa revolución tuviera su propio desarrollo, porque hubo una guerra civil alentada por los Estados Unidos y por las potencias europeas apoyando al zar, ¿no?, o a la familia de los zares para intentar frenar ese proceso. Es decir, que te ponen la zancadilla y cuando te caes te dicen, ya te decía yo que ibas por mal camino, ¿no? Decía Linera que hay dos momentos siempre en las revoluciones, el momento gramsciano y el momento jacobino. El momento jacobino es el momento que siempre le ha gustado a la izquierda, es el momento épico, el momento de enfrentarse o a los gigantes o a veces también a los molinos de viento. Es el momento que te gratifica, que te autojustifica, es el momento en donde te crees un héroe, donde te crees realmente que estás cumpliendo, ¿no?, como un nuevo revolucionario con las armas en la mano, asaltando a la Bastilla, que estás cumpliendo la suerte de destino histórico. Pero es verdad que los momentos jacobinos, esos momentos de insurrección concreta donde se encarna realmente la posibilidad de la transformación, solamente son posibles con los momentos gramscianos, los momentos de Antonio Gramsci, los momentos de cambio en la manera de pensar, los cambios en la consciencia. Y esos momentos son momentos mucho más larvados, mucho más tranquilos, son momentos que se disputan cuando la sociedad parece que está tranquila. El 15M, que ha sido el último proceso revolucionario que hemos tenido en España, y decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, que toda revolución es antes una gran conversación. Fijaos qué expresión más hermosa.
Toda revolución es antes una gran conversación. Y el 15M que fue una gran conversación. Fue un momento en donde todos nos pusimos a hablar. El 15M no fue una respuesta, el 15M era una pregunta. De hecho, dos preguntas. La pregunta, ¿por qué no me representas si mi Constitución dice que es una democracia representativa? ¿Y por qué me tratas como una mercancía? Después de 100 años de luchas obreras, donde el ser humano no es una zanahoria ni una patata cuyo lugar en la sociedad depende de la oferta y la demanda, ¿no? Y esas dos preguntas, fijaos, fueron tan contundentes como aquella pregunta que hacían en el cuento los niños, ¿no? De, oye, ¿no está desnudo el emperador? Y esas preguntas, fijaos, que recuerdan tanto a Bertolt Brecht. Sabéis que Bertolt Brecht era muy amigo de hacer preguntas incómodas. Decía, ¿qué es fundar un banco? Perdón, ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? ¿No? Entonces son preguntas que te hacen reflexionar porque cambian el marco. Y yo creo que este es el corazón de por qué la cultura es relevante. Vivimos en marcos que nos entregan los demás. Hay un ejercicio que me parece muy interesante, que siempre que se realiza, el resultado es el mismo. Tú enseñas a unas personas que están viendo un partido de baloncesto, ¿no? Y les preguntas que cuántas veces tiene el balón en posesión los que llevan la camiseta roja y cuántos tienen en posesión del balón los que llevan la camiseta azul. Y haces el experimento y preguntas y la gente te dice tantas veces uno, tantas veces otro, y preguntas, ¿habéis visto algo destacable? Y entre el 80 y el 85% dicen que no. Y solamente entre un 15 y a veces ni siquiera, ya que sí, noté algo raro, pero no te lo explican. A veces solamente un 10% te dicen sí. En mitad del partido ha salido un gorila, se ha puesto en el centro, se ha rascado los sobacos y ha seguido el camino. ¿Cómo es posible que salga en mitad de un partido de baloncesto un gorila y no lo veas? Bueno, no lo ves porque no lo estabas mirando. No es que no esté ahí, sino que no lo estabas mirando. Y la cultura a menudo son esas gafas que nos permiten ver o no ver las cosas. Mirad, en los años 90, el SIDA era una enfermedad, perdón la expresión, de putas, negratas, maricones y yonkis. Y Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, decía que en su dolor llevaban su penitencia. Y Ronald Reagan planteaba que en su sacrificio llevaban la posibilidad de salvarse. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que de pronto los enfermos y sus familiares empezaron a reunirse y a decirse que no podían estigmatizarles, pero no les hacía mucho caso. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que de repente Rod Hudson, que era el novio en las películas de Doris Day, que era la novia de América, la mujer virginal por excelencia. Decía Groucho Marx, soy tan viejo que me acuerdo de cuando Doris Day era virgen. Rod Hudson de repente da una rueda de prensa y dice, soy homosexual y tengo SIDA. Nureyev, uno de los bailarines más importantes, soy homosexual y tengo SIDA. Freddie Mercury, el cantante de Queen, soy homosexual y tengo SIDA. Magic Johnson, el líder de la NBA, no soy homosexual pero tengo SIDA. Fijaos que la conmoción fue tan grande que tuvo que salir el George Bush padre a decir que Magic Johnson era un héroe de América. Y de repente, ¿qué ocurrió? Que el SIDA hizo así. Ese año, en el año 92, el Oscar al mejor actor se lo dan a Tom Hanks por interpretar a un enfermo de SIDA en la película Filadelfia. Y de repente el SIDA hace así. Y de repente cambia radicalmente. ¿Y qué ocurre? Que el nombre del SIDA cambia. Y al cambiar el nombre del SIDA, cambian las condiciones sociales y las condiciones políticas. Y de repente hoy nadie se muere en el mundo occidental por tener SIDA. ¿Qué cambió? ¿Cambió el virus de inmunodeficiencia adquirida? No. Cambió el nombre del SIDA. Por tanto, fijaos, al final, quien tiene el nombre de las cosas, tiene prácticamente el poder de las cosas. En Juego de Tronos, esta serie que tanto nos gusta,
en un momento dado, Cersei dice, el poder es el poder, contestando al meñique que ha dicho que la información es poder. Y tiene razón, meñique, no tiene la razón esta reina caprichosa. ¿Por qué? Porque el poder desnudo no sirve para nada. Fijaos que incluso cuando tú conquistas un país, que tú podrías pensar, bueno, si has conquistado un país, la garantía para que te obedezcan es simplemente la fuerza, y no es cierto. ¿Qué hacen los nazis cuando conquistan Francia? Construyen el gobierno de Vichy. Es la metáfora, si recordáis, de Matrix. En Matrix, recordáis que contaban que al principio esos seres, ¿no?, nos sacaban el jugo vital, pero claro, nos moríamos por ello. En cambio, deciden construir Matrix para que pensemos que somos felices y así realmente obtienen más rendimiento de nosotros, ¿no? Por tanto, ya aparece algo que es consustancial, que es el tema de la alienación. Y la alienación es un elemento de la cultura. Mirad, hay 4 razones para la obediencia. Obedecemos por 4 razones. La primera, por la coacción. La segunda, porque pensamos que el gobierno es legítimo. Y la legitimidad históricamente ha tenido 3 razones. La legitimidad tradicional, obedeces a un papa, a un chamán, a un rey que responde a una dinastía. Luego también obedeces por el carisma del que te manda. Suelen ser estrategas militares o gente que tiene cualidades extraordinarias. Y luego también obedecemos porque consideramos que el poder es legítimo porque ha cumplido los procedimientos, que son nuestras sociedades. La tercera razón por la que obedecemos es porque creemos que las bases de la inclusión social son correctas. ¿Y qué es estar incluido en la sociedad? Es tener derechos políticos, tener derechos económicos, tener derechos civiles y tener derechos culturales. Y la cuarta razón por la que obedecemos es por la rutina. Fijaos lo que os he planteado. Todos nosotros, toda una sociedad, obedece primero por la coacción. En segundo lugar, porque el gobierno que te manda es legítimo por una legitimidad tradicional, carismática o legal, racional y procedimental. En tercer lugar, porque estamos de acuerdo con las reglas de la inclusión. Porque nos sentimos incluidos en lo económico, en lo político, en el sistema jurídico y en el sistema cultural. Y fijaos, os he dado un matiz. Nos sentimos incluidos, pero estamos de acuerdo con las normas. ¿Qué significa esto? Que a veces puedes no estar incluido y no protestar, porque estás de acuerdo con las normas. ¿Sabéis que en Estados Unidos no hay pobres? En Estados Unidos hay losers. Es decir, perdedores. Y no es igual ser pobre que ser un perdedor. Si eres un pobre puedes estar enfadado con el sistema. Si eres un perdedor te achacas a ti mismo la responsabilidad de tu situación y tú eres el verdugo porque llevas al policía en tu cabeza. Te castigas a ti mismo por tu situación. Y el último elemento es la rutina. Fijaos que estos 4 elementos de obediencia, ¿qué es lo que explican por qué un pueblo obedece en cualquier situación? Son construcciones culturales. ¿Cuál es el nivel de coacción que estoy dispuesto a aguantar? Porque si mi padre pegaba a mi madre, si mi abuelo pegaba a mi abuela, que a mí mi marido me pegue, puedo entender que forma parte del contrato sexual de nuestras sociedades. Y por tanto, puedo incluso hacer la locura de decir, no, te pega porque te quiere. Y por tanto, fijaos en esa construcción cultural, que es cultural, quien es capaz de poner los nombres a las cosas, y en vez de llamarlo maltrato, lo llama cariño, te está controlando. Por tanto, fijaos, ese marco cultural te abre discusiones. Aquí hay gente que escribe, hay una discusión que os dejo para que le deis vueltas. ¿Nos emancipa 50 sombras de Grey o nos encadena? Es una discusión en el feminismo. ¿Nos emancipa que en un videoclip de Madonna o de Beyoncé se hagan demandas feministas o nos encadena? Fijaos que hay gente que plantea que 50 sombras de Grey
ha liberado a mujeres en pueblos que tenían una sexualidad muy apagada y de repente se pasan así casi en secretos 50 sombras de Grey para que puedan atreverse a tener deseos. Pero cuidado, 50 sombras de Grey te emancipa individualmente, pero te condena colectivamente, porque convierte el deseo en una cosa mercantilizada y sometida. Por tanto, fijaos, cosas que a veces culturalmente se te cuelan por la puerta falsa y no son reales. En nombre del feminismo, pero como yo le diría a Beyoncé, si quieres realmente hacer letras feministas, la primera letra feminista es que no te vendas en los videoclips como un trozo de carne, porque eso sí que nos ayudaría. Entonces, fijaos que en ese marco cultural, quien es capaz de construir el dibujo, manda. La coacción, por tanto. Si el gobierno tiene un nivel de coacción X, quien marca ese nivel es quien va a garantizar que obedezcamos o que protestemos. Hoy una mujer joven que su marido le empuja o su compañero le empuja, dice, no te tolero ni este empujón. Mientras que a lo mejor su abuela toleraba maltratos. Por tanto, fijaos, esa construcción cultural te va a marcar que obedezcas o que desobedezcas. En la legitimidad ocurre lo mismo. Tú obedeces a un rey hasta que te preguntas por qué rey. Porque si tú tiras atrás, el primer monarca de una dinastía seguramente asesinó con una daga a su primo o le echó veneno a su tío. La cualidad extraordinaria de cualquier ser humano. Los seres humanos, incluso los supuestamente grandes, cuando los miras de cerca desaparecen. Fijaos que los grandes hombres de nuestra democracia, ahora que desde otra generación les estamos mirando, no resisten. Por ejemplo, Felipe González, que quiere presentarse como el padre de la transición, no resiste que le miremos y le digamos ¿qué haces grabando vídeos pidiendo favores para un broker iraní que tiene el dinero en Panamá? ¿Cómo puedes pedir, Felipe González, que te respete si sé que eres un operador de Carlos Slim, que se acaba de quedar con el agua de España que se las han vendido de las Coplovitz? Botín. De repente regalándonos las migajas que caen de su mesa y quieren que estemos agradecidos. Hay algo que nos enseñó Galeano. Y fijaos qué ocurre, que cuando de repente gente como Galeano construye cultura, nos hace que crezcan las alas. Y decía Galeano que la diferencia entre la caridad y la solidaridad es muy alta. A mí me parece genial que hagan obras de caridad, pero me gustaría que no hicieran falta esas obras de caridad porque mi país tuviera una estructura de Estado social lo suficientemente consolidada como para que no hiciera falta que alguien se mostrara caritativo. Y aún menos me gusta la caridad cuando detrás hay una estructura fiscal que hace que los ricos no paguen impuestos. O sea que tú le regalas a los ricos la posibilidad de no pagar impuestos y encima quieres que esté agradecido a ellos porque me hacen obras de caridad, me están colocando un marco cultural. Y decía Galeano que la diferencia entre la caridad y la solidaridad es que, en primer lugar, la caridad es vertical, te la otorga alguien que está arriba a los que están abajo y no cambia nada las condiciones que te han hecho ser una persona necesitada. Mientras que la solidaridad y la fraternidad son horizontales, es decir, no hay nadie por encima de nadie y cambian las condiciones, las causas que generaron la desigualdad. Menuda diferencia. En cambio, fijaos, hay todas unas estructuras culturales que hacen que pensemos que la gente solidaria es que es tonta y la gente caritativa es que es buena gente. Otra vez, los marcos culturales que nos sitúan, fijaos, impidiendo solucionar las causas de la desigualdad. Y es otra vez los que tienen las herramientas culturales para cambiar las cosas. Os decía que obedecemos por coacción. Es que si hacemos una lectura de la coacción diferente, o sea, ¿cómo es que un policía me va a pegar? ¿Cómo es que un jefe me va a faltar al respeto? ¿Cómo es que un maestro igualmente falta al respeto?
¿Cómo es que un marido, cómo es que cualquier estructura de poder, cómo es que, recordáis, ¿no? Este jefe que tiraba el dinero, ¿recordáis? Cuando nació Podemos, me acuerdo que un empresario repartía billetes de 50 el día de Navidad y una mujer se rompió las vértebras cogiendo ese dinero como si fuéramos, no sé, perros. ¿Y cómo es posible que ese marco cultural no haga que rechacemos esto? Hay una cosa que leí que me estremeció, y es que había un tipo que estaba haciendo, un empresario que estaba haciendo acoso laboral a un trabajador, haciéndole la vida imposible. Al final el tipo tuvo baja laboral, y ¿sabéis cómo le apoyó el sindicato, que era Comisiones Obreras? Pagándole el psicólogo. Entonces, fijaos en cambio radical. Yo no quiero un sindicato que me pague el psicólogo, quiero un sindicato que me defienda a mí y a los que vengan detrás de cualquier situación de presión que tiene el empresario respecto de los trabajadores. Y ahí, fijaos, aparece claro. Es que cuando tú tienes esta sensación dices, es que necesito sindicatos que me defiendan. Necesito sindicatos que defiendan al trabajador individual, solo, aislado, frente a un empresario que es una suerte de Dios. De la misma manera, una persona que tiene carisma y quiere que lo obedezcamos porque tiene cualidades extraordinarias. Por ejemplo, ¿qué es un militar? Y dices, ¿tú sobre quién ganas guerras? ¿Y tú realmente de dónde salen las guerras? Y de repente, si tú analizas, el otro día yo pensaba, la muerte de Nelson, joder, ¿y cuánta gente murió ese día? Marineros. Es como aquella pregunta que hacía Bertolt Brecht, ¿quién levantó el Escorial? ¿Cómo que los reyes? Lo levantarían los trabajadores, ¿no? Entonces siempre como que caemos en esa mentira de fijarnos y estar agradecidos como si la vida fuera el Hola o el Semana. Que miramos las fotos de las mansiones de los ricos y con ese marco cultural tenemos que sentirnos contentos. Pero cuidado, hoy en día hay también gente que tiene cualidades extraordinarias que nos exigen obediencia. ¿Por qué? Porque les compramos el marco cultural, por ejemplo, los economistas. Y un economista te dice que no hay alternativa y de repente nos vemos obedeciendo porque el economista, que es un nuevo brujo, nos dice que las cosas son así y que por tanto no hay otra posibilidad sino que obedecer. O un jurista. ¿Cómo nos han vendido el modelo neoliberal? Diciendo que no había alternativa. There is no alternative, que decía Margaret Thatcher. Las reglas de la inclusión. Fijaos que nosotros hemos luchado para tener identidades culturales, nacionales. Hoy tenemos una bronca porque resulta que Cataluña no puede identificarse como una nación. Cuando uno mira la historia de España y te encuentras con que por un lado desde el siglo XII Aragón, el Reino de Aragón tiene instituciones propias y que el rey de España, Fernando VII, en 1823 firma en las monedas que acuña, reales y maravedíes, como rey de las Españas. No rey de España. ¿Pero qué es España? Un relato. España es un relato. ¿Y quién construye ese relato? ¿Creéis que realmente le molesta a la burguesía de Madrid, le molesta a la burguesía catalana, a la burguesía vasca? Se le acaba de aprobar el PNV los presupuestos a Rajoy. En cambio, cuando viene un proceso desde abajo, desde el pueblo vasco, desde el pueblo catalán, viene un proceso y dicen, ¡ay no! Porque además esos procesos históricamente han contaminado al resto del Estado. Es decir, la Revolución Gloriosa de 1868 es un movimiento que también en las periferias popularmente impulsan lo que luego va a ser la Primera República. Y por eso, fijaos, uno de los presidentes de la Primera República, ¿de dónde es? Catalán. Hay una profunda preocupación, insisto, por un relato de España que es funcional para su lógica. Bono, que sabéis que se estaba quedando calvo y se hizo implantes visigóticos en la cabeza, sacó de los sótanos del Museo del Prado cuadros de la época de Isabel II con los reyes visigodos y están colgados en el Parlamento de España. Y uno va allí y dice, son los reyes de España. Y aquí no había reyes árabes. ¿Me vas a decir que en el siglo VIII ya existía España? Pero si en el siglo XIX
se hablaba de las Españas. Y me vas a decir que en el siglo VIII ya existía España. ¿Qué ocurre? Que la burguesía de la restauración canovista de 1876 estaba luchando contra lo que más susto les dio, que es la Primera República de 1873. Y por tanto tienen que inventarse un relato de España, que España viene de la eternidad, viene de los visigodos, es católica, apostólica y romana, centralista, y solamente dos grandes partidos la van a gestionar. Y el tapón de todo, ¿quién es? Un rey que ni me lo mires, porque el rey es eterno, católico, también apostólico y romano. Y por eso, fijaos, ese planteamiento canovista es un relato que cuando lo tocas se ponen de los nervios. ¿Por qué están tan nerviosos hoy? Porque es el relato canovista. Ese marco de cultura política de nuestro país se les ha reventado. Se les ha reventado el bipartidismo, porque surge Podemos. Ciudadanos es el Partido Popular Naranja. Pero surge Podemos, que es otra cosa, y se asustan, porque ellos habían diseñado las mociones de censura estrictamente para dos grandes partidos, pero cuando surge otro partido como el nuestro dicen que esto no nos la lían. Y nosotros tenemos posibilidades de que si quieren hacer un cambio constitucional podemos exigir un referéndum, y les hemos roto ese juguete, porque ellos pensaban que iban a hacer un par de cambios cosméticos, que no se iba a pedir al pueblo participación, pero ya no pueden, porque hay 71 diputados y diputadas de Unidos Podemos planteando que las cosas van a ser diferentes. Se les ha roto, fijaos, el centralismo con la presión catalana. Se les ha roto el capitalismo de amiguetes, porque cada vez hay más pequeños empresarios que dicen, oye, ¿esto qué es? Y se les ha roto la monarquía como el tapón, que era el que garantizaba todo este juego. No olvidéis que la monarquía siempre ha tenido la jefatura de las Fuerzas Armadas, que eso era esencial, ¿no? Por tanto, fijaos, en el relato de nacional también, dependiendo qué cultura política tengamos, nos vamos a encontrar con que vamos a obedecer o a desobedecer. Con el elemento normativo, el Partido Popular resulta que nombra a un tipo con carnet del Partido Popular presidente del Tribunal Constitucional. Y ahí podemos hacer dos cosas. Decir, no lo acepto, no lo acepto, o que ellos nos digan que es normal. Igual que, ¿cuál fue el discurso de Rajoy el otro día? ¿Recordáis que Rajoy el otro día, declaró como testigo por la corrupción del PP? ¿Y recordáis que nos dijo? Es normal, pero no va a ser normal que el presidente de un gobierno declare como testigo en un caso de corrupción de su partido. ¿Estamos locos? En cambio, ¿qué decían todos los medios de comunicación? Es normal, es normal, es normal. ¿Qué recordáis lo que dijeron cuando el rey de repente nos enteramos que estaba en Botsuana cazando elefantes porque de su tristeza por el paro juvenil decidió ir a matar elefantes que, como sabe todo el mundo que haya leído la Enciclopedia Británica, es un ejemplo ideal para que se te pase la tristeza, ¿no? Y se rompe la cadera. Dios sabe haciendo qué, ¿no? Y nos enteramos de cosas que eran todas mentiras, que tenía una querida, cosa que, insisto, a mí me parece genial que la gente tenga muchos amores, pero no me des la brasa todos los 24 de diciembre con la familia católica, apostólica y romana, cuando tú eres un tipo que estás faltando el respeto a tu señora y a los españoles. ¿Recordáis lo que salieron todos los medios a decir? Hemingway también cazaba, le había pedido permiso. Nos enteramos que costaba la cacería 25.000 euros. Y dijeron, no lo ha pagado él. Y algunos pensábamos, peor. Peor, ¿no? Claro. Y de repente el rey sale y dice, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿No? Que yo siempre hacía bromas delante de la cama y digo, joder, si nos hubiera recitado un soneto de miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Algo, ¿no? Y me dices, hombre, se va a currar. Pero lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Y por la complejidad del mensaje lo grabó 2 veces, ¿no? Pero fijaos que el marco cultural es, al rey no se le cuestiona. Durante toda la transición había un pacto en todas las redacciones de
de los periódicos y revistas de España de que no se informaba de nada cuestionable de la figura del monarca. Y al final parece que hay muchos españoles que consideran que el rey es el padre de todos los españoles. No me joda, no me fastidie. ¿De dónde vienen los 2.000 millones? Si este señor tenía una mano delante y otra detrás, ¿de dónde ha sacado los 2.000 millones que decía el New York Times que tiene? ¿De dónde los ha sacado? ¿De ser lobista? Pues que me cuenten de dónde saca ese dinero. Pero otra vez, fijaos, el marco cultural. Yo os pongo un ejemplo y ya me callo, que estoy hablando mucho. Mirad, Urdangarín va a pedir dinero en nombre del rey. Y nuestros políticos se lo dan. ¿Esto qué significa? Que la legitimidad monárquica en España está por encima de la legitimidad democrática. O sea, que va un tipo como Urdangarín, es decir, presidente de Baleares, es decir, dame dinero en nombre del rey, y el otro va y se lo da. Por tanto, le está prestando más importancia a la condición del monarca que a la legislación democrática. Es espectacular. ¿Y esto qué es? Que corte, sí. Cultura. Cultura y cultura. Y lo último, la rutina. La rutina, fijaos, cuando se quiebra la rutina, de repente te das cuenta de que el emperador está desnudo. Hoy en día, fijaos, la coacción nos la han subido, os lo digo de otra manera, la legitimidad del gobierno no funciona, porque sabemos que han mentido. Tenemos un presidente que ha mentido, que han ganado las elecciones con dinero B, que han ganado haciendo trampas, y por tanto no hay legitimidad. Y la inclusión no funciona, no nos sentimos incluidos en lo económico porque hay cada vez más gente precaria, trabajando con contratos de 4 horas y trabajando 8 horas. Hoy tenemos a las Kellys que limpian pagándoles 1,5 € y 2 euros por habitación. Por tanto, nos sentimos estafados en lo económico. Nos sentimos estafados en lo político, insisto, porque el Partido Popular ha ganado las elecciones haciendo trampas. Nos sentimos estafados en lo nacional porque nos han robado a España los que tienen el dinero en Suiza y niegan la condición plurinacional del Estado. Y nos sentimos estafados en lo jurídico porque el Partido Popular está colocando a gente de ellos en el Tribunal Supremo para juzgar los casos de la Gürtel y de la Púnica. ¿Qué ocurre? Que por un lado, fijaos, aumenta la represión con la ley Mordaza, y por otro lado intentan que la rutina nos silencie. Y por eso esa brutalidad de control mediático para que sigamos pensando que nada ha cambiado, que todo está bien, y que si algo cambia es para peor. Y ahí está, que España se rompe, o Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y si os dais cuenta, son los marcos. La gente vive mal. La gente se da cuenta que vive mal, o que viven mal sus hijos o sus nietos. Pero le tienen miedo a la ley Mordaza y le tienen miedo a un discurso que dice, si cambia la rutina, esto se va a convertir en Venezuela, o se va a romper España, o la guerra civil. Y hay mucha gente, fijaos, cada vez menos. Ni siquiera un 30% sostiene a Rajoy, pero hay una parte de gente que vive votando a sus verdugos por ese marco cultural heredado del franquismo. La conclusión, fijaos, es que en España nos siguen oliendo los pies y los sobacos al franquismo. Seguimos sin haber roto con esa cultura. Seguimos sin haber sido capaces de entender que aquella era una dictadura clasista, patriarcal, violenta, militarizada, gris, Roma, sin una universidad crítica. Y esos planteamientos siguen hoy valiendo. Y por eso, fijaos, puede estar un tipo despreciable como Pablo Casado, que es de las juventudes del PP, diciendo a Asunción Mendieta, que acaba de encontrar a su abuelo de una cuneta con 92 años, decirle esas batallitas de los abuelos, unos carcas, esos carcas con sus batallitas. En cambio, fijaos, el otro día quisieron presentar a Miguel Ángel Blanco como el representante, no de las víctimas, sino de ellos que eran los únicos que tenían víctimas. ¡Qué caraduras!, ¿no? Víctimas de primera y víctimas de segunda. Otra vez, un elemento cultural.
Y por eso termino diciéndoos que creo que donde nos la jugamos es en romper esos marcos políticos. El Partido Popular se le cae el mundo al suelo cuando de repente Alberto Rodríguez, nuestro rastas, está en el Parlamento. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en el Parlamento con rastas y vestido como viste el pueblo les lanza el mensaje de que no les estamos reconociendo ninguna preeminencia en el Parlamento. Antes, fijaos, el Parlamento era el sitio de ellos, con los reyes visigodos, con los trajes y las corbatas, con más hombres que mujeres, con una lógica rancia, y de repente entramos nosotros con frescura, vestidos de calle, peinados de calle, y de repente dicen, estos nos están faltando al respeto porque vienen sin traje y corbata, huelen mal, recordáis que dijo alguna periodista, huelen mal, como el pueblo también huele mal. Y de repente, fijaos, ese cambio es un cambio cultural. Y no lo soportan, ¿sabéis por qué? Porque cuando de repente tú dices, pero el emperador está desnudo, se les cae todo el entramado. Y eso es una cuestión cultural. Eso es una cuestión cultural. De nada sirve, como han hecho en América Latina, en sacar a 32 millones de personas de la pobreza, porque les han convertido no en ciudadanos, sino en consumidores. Y de repente les dan un golpe de Estado y esa gente no está dispuesta a salir a la calle a defender la democracia. La pelea es cultural. Y vuelvo a lo que os decía al comienzo. Las grandes transformaciones, como dice una buena amiga mía, antes del momento jacobino, reclaman el momento gramsciano. El momento de cambiar las ideas. El momento de hacernos hegemónicos, de construir un nuevo sentido común. Cuando en España hay un nuevo sentido común que no tolere a unos presidentes ladrones. Cuando en España hay un sentido común que no entienda cómo puede haber 800 cargos del PP imputados por corrupción, 800. Cuando en España hay un sentido común que no tolere que hablen de Venezuela, cuando están tolerando Arabia Saudí, Marruecos, Colombia, México. Cuando ese sentido común cuaje, creo que nuestra democracia habrá tenido un cambio revolucionario. Y eso lo vamos a hacer en el ámbito de la cultura, no siendo marginales. Antes los revolucionarios iban a la sierra, hoy los revolucionarios van a los platós de televisión. Podemos escribir cuentos, hacer exposiciones maravillosas como la que tenéis aquí, pero no tenemos que tener... Es decir, tenemos que romper con la lógica del sistema, pero romper con la lógica mayoritaria no nos obliga a ser marginales. Eso es un error. O sea, podemos romper, pero tenemos una voluntad hegemónica. Y os aseguro que no resisten. Este sistema es como la momia en el minuto último de la película a punto de convertirse en serrín. El país antes tumbaba presidentes. Hoy, con los editoriales del país, nos envolvemos bocatas de sardinas. Por tanto, daros las gracias por la pelea que tenéis, daros las gracias, pero de corazón, por mantener estos espacios. Daros las gracias porque sabemos lo difícil que es ser de Podemos en ciudades pequeñas, en ciudades conservadoras. El precio que pagáis, los que tenéis locales, los que tenéis jefes, los que tenéis clientes. Y muchas gracias por atreveros. Yo creo que ojalá esta realidad es que nos está mirando Europa. Nos está mirando Europa. Ojalá seamos capaces de cuidar este instrumento que nos estamos dando a nosotros mismos para poder transformar las cosas. Tenemos por delante 1 año y medio para mirar hacia adentro, para cuidarnos, para hacer partido, para recordar aquello que decíamos al comienzo, de que esto es una fábrica de amor. Que seamos capaces de hacer de la cultura ese espacio que nos identifique, que nos ayude a la cultura que es más grande que nosotros. La cultura es algo que es más grande que nosotros mismos, que nos ayude a ser generosos, porque la cultura siempre es generosa. La cultura siempre es generosa cuando no es una mercancía. Y por tanto, fijaos, la cultura puede ayudarnos a superar esas pequeñas miserias que tenemos en el partido. Gracias.
hecho un regalo de cultura tan hermoso que quiero enseñarlo. Sí, ahora mismo te lo traigo, mientras contestas a la... Hola, buenas. Mira, yo voy a serte sincero, no soy miembro de Podemos, pero mi compañero sí, y pertenecemos a una asociación de parados. Quiero hacerte un pequeño esbozo que voy a ser muy rápido. Llevamos, hace 2 meses hemos pedido al Ayuntamiento del PP que nos ceda un local y hace dejación de darnos el local. Y sin embargo se le ha concedido a Provida en el mes de marzo en el Ayuntamiento en el Sardinero. También decir que hemos escrito hace 4 meses al Gobierno de Cantabria, hasta hace 3 meses al Gobierno de Cantabria, diciéndole desde parte de nuestra asociación que nos ofrecíamos a quitar la vespa velutina o avispón asiático, que en nuestra región es una plaga, así como la procesionaria, y a limpiar los fondos marinos, y todavía no hemos recibido contestación, ¿no? Y esto porque queremos que si tú en algún momento puedes ser altavoz para poder decir esta situación en la que estamos, la Asociación de Trabajadores, para denunciarlo, ¿sabes? Te pediríamos ese favor. Y ahora ahora quisiéramos hacer una pregunta, son 3 preguntas englobadas en una, ¿no? La primera es que nosotros desde la asociación quisiéramos saber tu opinión porque apoyamos la renta básica de los iguales de José Iglesias, ¿vale? Luego también quisiéramos decir, saber tu opinión porque el día 29 de septiembre del mes que viene, sabes que las asociaciones de parados vamos a manifestarnos frente al Congreso. No sé si sabemos si se va a hacer algo de rodear el Congreso o algo así. A la cual nosotros, dentro de nuestros... perdona que estoy un poco nervioso por hablar como un titán como tú. Dentro de nuestros medios, pues intentaremos asistir. Y la tercera, que nosotros trajimos aquí a una charla a unas zapatistas el día 25, y desde cierta gente mexicana nos han dicho que te hagamos esta pregunta, es un poco incómoda. ¿Qué opinas tú de que la Carmena haya dado el palacio de Alberto Aguilera al gobierno mexicano sabiendo, como sabe, que es un narcoestado? ¿Vale? Muchas gracias. Te pediría que fuesen breves, sí, dentro de lo que puedes, ¿vale? Creo que era María Teresa Campos que estaba entrevistando a Antonio Gala y le estaba diciendo cómo me gusta la poesía ennoblece. Y Antonio, cómo te agradecemos tu poesía. Y dice Antonio, si tanto te gusta, puedo leer un soneto. Y dice, bueno, pero que sea breve. Yo seré con un soneto breve. Nunca se levantó el poder, se despedazó y dijo, voy a conceder la jornada de 8 horas. Si la revolución rusa no hubiera habido jornada de 8 horas, ¿no? Es decir, que nadie regala nunca nada, ¿no? Y nosotros, cuando decidimos, fijaos, ese movimiento que era el 15M, decidimos dar el salto es porque entendíamos que había que conquistar las instituciones, porque no bastaba, ¿no? Que el 15M construía ese momento gramsciano, pero necesitamos el momento jacobino de entrar a las instituciones, ¿no? Y desde ahí es donde tenemos posibilidad de hacer daño, pero no nos hemos olvidado de las calles. Ahí está mi hermano Rafa Mayoral con el proyecto de Vamos, ¿no? Que está acompañando todos los movimientos y te aseguro que en septiembre vamos a estar en Madrid. Si hay trabajadores desempleados, te aseguro que vamos a estar ahí sin duda. Creo que solamente cede el poder por la fuerza. El sistema se ajusta por el eslabón más débil, y el eslabón más débil es el que menos daño puede hacer. Y en tanto en cuanto los trabajadores seamos más débiles que los empresarios, el sistema se va a ajustar por los trabajadores y no por los empresarios. Cuando seamos más, ya veréis cómo nos escuchan. Pero en tanto en cuanto eso no ocurra, al revés, va a haber un repliegue. ¿Qué están haciendo ellos siempre? Fragmentarnos, intentar que estemos divididos. En cambio ellos siempre se juntan. Ellos nunca se equivocan en sus apoyos internacionales. No vas a encontrarte a nadie de derechas, a nadie ahora que cuestione los ataques a Venezuela. En cambio, mucha gente de izquierda va a decir, coño, es que Venezuela... Y vamos a comprar los argumentos sin darnos cuenta de que, más allá de que te guste más o te guste menos Maduro, aquello es un golpe de Estado para quedarse con el petróleo y para tumbar el conjunto del continente. La derecha no se equivoca en esas cosas. La izquierda nos equivocamos constantemente al respecto. En la misma dirección te diría que hemos aprendido mucho del zapatismo. Muchísimo, ¿no? Y tengo buenos amigos zapatistas y acompaño sus reclamaciones. Están ahora en un proceso político
complicado, ¿no? Que yo estaba preocupado porque pensaba que le iba a quitar votos a López Obrador, que creo que es la posibilidad de cambiar las cosas allí, ahora. Pero fíjate que ellos mismos me plantean que no, que son votos diferentes, ¿no? A mí me dolió mucho el desencuentro que había entre los zapatistas y López Obrador en su día, que creo que no tenía ningún tipo de sentido y que había mucho de arrogancia en eso, y por tanto no iba a ningún lado. La renta básica forma parte del ADN de Podemos. Por tanto, la renta básica creo que es un elemento que tenemos que ir recuperando poco a poco. ¿Qué ocurre? Que también nos han atacado mucho, pero que ahora, fijaos, hasta la derecha está entendiéndolo. Vamos a tener otra vez una lucha cultural, porque la derecha acepta la renta básica para tener trabajos miseria, con salarios miseria, y que en conjunto de nosotros les financiemos a través de la renta básica la posibilidad de tener esos salarios de miseria. No tenemos que caer en ese error. La renta básica tiene que ser un elemento de dignificación de todas y todos nosotros. No sé si me olvidaba alguna pregunta de las que me has hecho. Estaban todas ahí. Bueno, lo de Carmena. Ah, lo de Carmena, claro. No sé en concreto los detalles, ¿no? España tiene una relación con los estados que tienen que ver con los pueblos, pero es verdad que está muy quebrado, ¿no? Es verdad que nos encontramos con que Rajoy está comportándose de una manera a favor no de los pueblos. O sea, ¿cuándo un bloqueo a un pueblo le ha ayudado? ¿Cuándo? Y están planteando sanciones ahora mismo a Venezuela. ¿Qué está haciendo Francia? Diciendo Francia, voy a hacer una relación especial con Venezuela. Igual que Estados Unidos ha aprovechado la cerrazón del PP con Cuba para hacer negocios concretos con Cuba, ¿no? Y por tanto es un error del Partido Popular de no entender, ¿no?, las relaciones entre los pueblos. En cualquier caso, os diría que hay algo que siempre nos perteneció y que hemos perdido, que es el internacionalismo. Hemos perdido la capacidad de saber quiénes son nuestra misma gente en Francia, en Italia, en Portugal, en cualquier lugar de América Latina. Y eso nos hace muchísimo daño. Y es una tarea pendiente. Fijaos que antes uno sabía quiénes eran los suyos, hoy no lo sabemos. La derecha, en cambio, siempre sabe cuáles son los suyos. Sabe quiénes son los suyos en Colombia, en Argentina, en México. No tiene la menor duda. En cambio, nosotros no tenemos claro eso. Y por tanto, fijaos, va siendo hora de que pensemos otra vez en términos de internacionalismo. De que pensemos, y con esto termino, que no hay ni un solo problema de España que lo vayamos a solventar solo nosotros. No hay ningún problema en Santander, en Cantabria, no hay ningún problema aquí en Cantabria que se vaya a solventar solamente en Cantabria. Y por tanto tenemos que ir aprendiendo a mirar en el término europeo y sobre todo nosotros en el sur de Europa y entender que tenemos que ir haciendo alianzas en el sur de Europa y tenemos que entender que nuestra suerte tiene más que ver con los pueblos del norte de África, con los pueblos de América Latina, que por ejemplo con Alemania, a la cual siempre vamos como en las películas de Alfredo Landa, ¿no? Vamos siempre con sumisión, con provincianismo, y no tenemos que hacerlo. Recordad a Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo llamando fascistas a los fascistas. Y era la primera vez que alguien se atrevía a decir en el Parlamento Europeo, ¿no?, a Le Pen o a los movimientos neofascistas italianos, decir, son ustedes los fascistas. Y de repente se quedaron como paralizados, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar esa idea de que nada de lo que tiene que ver con el conjunto del mundo nos debe ser ajeno. Y que si cometemos el error de mirarnos solo a nosotros mismos, no vamos a ningún lado, siempre. Y esa es una de las trampas del modelo neoliberal, y con esto me callo. Siempre juegan, fijaos, con que nos beneficiemos de los demás. Y ese beneficiarnos de los demás nos olvida que unos pocos se benefician de nosotros. Os pongo un ejemplo para que le deis vueltas. Uber. Uber es una empresa que no paga impuestos. Es una empresa que esclaviza a los conductores. Pero la gente dice, coño, es que lo mando con el móvil, me dan una botellita de agua, me ponen la radio que yo quiero, mientras que los taxistas se están escuchando siempre la COPE. Y hay gente que coge un Uber porque se siente que tiene chofer.
Pero los Uber se van a cargar los taxis, que son un servicio regulado municipalmente. Y cuando no haya servicio de taxis, nos ocurrirá como en Los Ángeles, que los Uber son un servicio de lujo para los ricos. Hay gente que usa Uber porque dice, me siento bien tratado, me siento casi como si fuera un señor o una señora. Pero esa lógica es la que hace que tú tengas un trabajo miseria, un sueldo de mierda, que no tengas servicios sociales, que no tengas una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad. Por tanto, fijaos, cada vez que nos aprovechamos de este modelo, estamos alimentando un modelo que al final también nos convierte a nosotros en leña para esa caldera insaciable del sistema. Cada vez que nos beneficiamos de un camarero o una camarera mal pagados, de un redactor de un medio mal pagado, de un chofer de autobús mal pagado, de un trabajador de un sector público del agua, de la sanidad, de lo que sea mal pagado, cada vez que nosotros pensamos que nos estamos beneficiando, igual que cuando nos beneficiamos de llevar una camiseta que ha hecho un niño con trabajo esclavo, no nos damos cuenta de que al final nosotros también somos parte de ese maltrato. Por tanto, fijaos, pensar global es una de las obligaciones que tenemos, y ahí la cultura tiene una obligación, y es romper algo que llamamos burbujas culturales. Tú vives en una burbuja cultural cuando te compras una camiseta y no te preocupas si la ha hecho un niño esclavo. Yo soy rehén también de lo mismo. Me gusta una camiseta, me la compro y no pregunto quién la ha hecho. Si se ha hecho con trabajo esclavo, si se ha hecho maltratando el medio ambiente, si se ha hecho con trabajo femenino también esclavizado. No. En cambio, fijaos, esa lógica, esa burbuja cultural es la que hay que romper. ¿Y cómo se rompe? Pues dándonos cuenta de que nada de lo humano nos es ajeno. ¿Y quién nos cuenta que nada de lo humano nos es ajeno? Los artistas. Gracias. Un artista me ha hecho este regalo, mirad qué bonito. Si alguna vez Pablo Iglesias me hace ministro, ya no hay que pedir el retrato, ya lo tenemos. Bueno, me voy a otro acto. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Mantened estos espacios y ojalá todos los problemas que habéis tenido internos los podáis ir solventando. Os aseguro que yo estoy optimista, porque cuando se ha terminado Vista Alegre, y por tanto se ha terminado la pelea entre el pablismo y el rejonismo, que se ha terminado, os lo aseguro, hoy Íñigo es el más fiel apoyo de Pablo. Si alguien dice que es el rejonista, os está mintiendo. Os está mintiendo. ¿No? Porque hoy estamos trabajando juntos y por tanto creo que ahora que hemos sido capaces de solventar estas discusiones que han sido fuertes, ahora que tenemos que trabajar conjuntamente, ojalá en algunos sitios como por ejemplo aquí, esas peleas pronto se solventen. Necesitamos representar en Podemos lo que estamos pidiendo allá afuera, y si estamos pidiendo allá afuera unidad para que un 30%, que es lo que tiene el PP, no se convierta en mayoría absoluta, no podemos demostrarlo desde nuestra propia fragmentación. Así que tengo que pediros un esfuerzo de fijarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, porque de lo contrario, si no somos ejemplo de lo que pedimos para afuera, no vamos a ser creíbles. Así que ojalá la cultura y el arte os ilumine, ¿no? Los que creáis en Dios, pedidle a Dios iluminación, ¿no? Los que no creemos, tenemos que basar, ¿no?, nuestras esperanzas en otros sitios más ingratos, que reclaman más esfuerzo, pero hacerlo porque nos está mirando el mundo, nos está mirando el mundo. Cuando viajo a Inglaterra, Francia, Italia, América Latina, nos dicen, por favor, no falléis. O sea, la victoria de Podemos es la garantía de que la transformación en el mundo sea factible. Fijaos lo que tenemos detrás de nuestras espaldas. Y si esta reclamación que nos hace el mundo no es lo suficientemente fuerte como para que no nos peleemos y podamos construir un proyecto común, es que no nos merecemos el respeto que nos tienen. Gracias.